Gracias, como le dijimos al inicio del programa, está con nosotros Federico Dorin. Usted lo conoce muy bien, diputado por el Partido Acción Nacional al Congreso de la Ciudad de México, un político capitalino, pues quizá de los más activos y de los más puntuales. Federico Dorin, bienvenido. No, hombre, buen día, gracias a ti por escuchar, Ricardo. Federico, pues se va la señora Claudia Sheinbaum y pues la mayoría de quienes están atentos de lo que ocurrió en estos años dicen que vivimos una de las peores tragedias de la Ciudad de México. ¿Cuál es tu punto de vista? Mi punto de vista es que eso es correcto. El otro día en un debate decía yo que hubo más tragedias y vidas perdidas en el metro que todos los años de gobierno del PRI, para poner solo un contexto. El tema no solo es de un saldo deplorable, sino me parece que la peor situación es el abandono. Ella tiene derecho a aspirar a ser presidenta del país, por supuesto, pero todos los que le antecedieron honraron en la medida de sus posibilidades el cargo y trataban de proyectarse haciendo cosas. Este abandono en los fines de semana, este descuido de la ciudad, este desprecio por el dolor, el sufrimiento de los capitalinos, nunca lo habíamos visto, ¿no? Y eso complica en gran medida cualquier acción positiva. A nosotros se les juzgaban por sus aciertos y errores, a ella se le tiene que juzgar por sus tragedias y por su abandono. Es un contexto distinto al que hubiésemos vivido con López Obrador, con Ebrard, con el propio Mancera. ¿Qué significa, Federico, que los capitalinos vivimos estas tragedias cotidianamente, los usuarios del metro, los que viajamos y que pagamos carísimo el traslado, la ciudad abandonada, y aún así la señora tiene buenos números, buena aceptación y es una de las punteras para aspirar a la presidencia de la República? ¿Algo está mal o en dónde estamos viviendo, Federico? Pues sí, algo está mal y ese algo que está mal también tiene que ver con el trabajo de la oposición. Me parece que ella recibió unos primeros 3 años de luna de miel, no, la oposición no fue suficientemente crítica. También porque como tú sabes y la gente vio, se dedicó a meter a políticos de oposición a la cárcel desde el inicio. Primero se Ujú. fue contra el PRD, luego se fue contra el PRI, ahora contra el PAN. También me parece que eso, antes de que se concretara la alianza PRI-PAN-PRD en 2021, desarticuló a la oposición, los tenía distraídos en ese momento al PRI y al PRD con las carpetas de investigación y tuvo un periodo bastante laxo en términos de fiscalización. En el manejo de la pandemia tuvo quizá el peor manejo no solo del país, sino probablemente de los 5 peores del planeta, según las tasas de exceso de mortalidad. Y pues salvo los meseros que te acordarás que hicieron un cacerolazo para exigirle Sí. apoyos económicos, pero el resto de la población no exigió apoyos económicos, no los recibió en la mayor medida, se tardó siglos en conseguir las vacunas, la gente no tenía insumos básicos como las pruebas hasta noviembre, cuando la pandemia se había iniciado desde marzo y no los tuvo porque ella no quiso gastar en las pruebas de PCR porque eran muy caras y se empezó a tener los antígenos durante muchos meses. Y este tipo de cosas, como por ejemplo, fueron consecuentadas por la población. Ya no te hablo de la tragedia del metro, donde Claro. lejos de lo que sucedió y no hubo justicia, ni siquiera compareció Florencia, el encargado de la Comisión Especial de Atención a Víctimas abandonó el changarro, botó el changarro y se largó primero a a la Procuraduría Fiscal, luego andaba explorándose el consejero del INE, ahora terminó en la Prodecon, pero yo nunca había visto, ay, sí, nunca en mi historia política desde 97 que alguien en la ciudad que fuera el responsable de atender a víctimas las hubiera abandonado a su suerte después de una tragedia de gran envergadura para ir a buscar algún espacio personal de confort o de proyección política. A ver, vamos, si estás de acuerdo, vamos por partes. Bueno, el metro ya comentamos, es una tragedia, es el transporte pues que usan más y el mayor número de capitalinos, está destruido. Pero si movemos pues la mira hacia la seguridad, la violencia, pues las cosas son verdaderamente desastrosas. O sea, la Ciudad de México es una de las ciudades en donde operan el mayor número de grupos criminales, en donde
las atrocidades ocurren cada vez con mayor frecuencia, etcétera. Estamos en indefensión los capitalinos. Total, yo lo decía hace unos meses, esas escenas del operativo de Harfush en Topilejo, cuando se agarraron a balazos contra esa célula, Uh eh, -huh, pues yo no la recuerdo con un antecedente. Sí recuerdo operativos muy complicados en Tepito, metiéndose al corazón del barrio Bravo, pero nunca había visto yo un enfrentamiento así, tipo Sinaloa, Guerrero, Michoacán, donde estuvieran con armas tan largas de ese calibre esperando a la policía capitalina. Y eso fue alarmante. eh, Ahí me preocupé muchísimo y bueno, pues tampoco es novedad esto que pasó recientemente con el cateo, que se robaron $3 millones o a los funcionarios de la fiscalía emborrachándose en horario laboral, así como narcos cerrando el antro en el centro histórico, pero me parece que vivimos no solo este saldo que dices tú, donde pareciera que solo se combaten los delitos de alto impacto, los que generan percepción mediática, pero el día a día se tiene completamente abandonado, sino un desprecio tanto de la fiscalía como del gobierno por el dolor de las víctimas. Cada vez que tú ves una familia, recientemente la de Leslie, o el caso que veas que exige justicia, uh -huh. eh, pues la moneda de cambio es el desprecio, la descalificación, son muy prestos para atacar a la oposición y para injuriar a la oposición en la fiscalía, pero cuando ellos tienen que atender el dolor de una víctima, o cuando tienen que reconocer que alguien se robó $3 millones en un cateo, pues se les va el internet y ya no da la cara el tal Ulises Lara, se les desaparece las redes sociales. Ahora, el caso de la movilidad, Federico Dorin, en un minuto, casualmente hace media hora pasé por este cruce importantísimo de Reforma e Insurgentes, bloqueado por 8 personas y un caos espantoso, 8 personas con un grupo de niños bloqueando el paseo de la Reforma y nadie hace nada. Y esto ocurre todos los días en toda la ciudad. ¿Qué está pasando ahí? Es una permisividad total, el gobierno está más preocupado porque no se le perciba como tirano o represor que por poner orden. La ley de movilidad obliga a avisar cuando tú y yo podemos cerrar una calle, pero Claro. tenemos que avisar para que el gobierno haga rutas alternas o para que nos confine a 3 carriles y pasen con mayor tráfico en uno los vehículos. El problema no es que la gente se manifieste, yo estoy de acuerdo en que la gente se manifieste, pero la ley obliga a que uno avise para generar el menor daño posible. Y ahora cierran avenidas principales, como esta de Insurgentes, pero empezó cuando empezaron a cerrar el periférico en este gobierno, en este sexenio, cosas que no pasaba. Hay que reconocer que el gobierno anterior una vez intentaron tomarle el periférico y no se dejó, entonces pues estamos peor que antes. ¿Qué hacer en este caso, Federico, para cerrar este primer bloque? ¿Qué hacer frente a una ciudad que está en destrucción? ¿Tiene la capacidad la oposición de presentar un buen candidato? Un minuto. Sí, claro, yo creo que la oposición ya demostró que puede vencer a Morena, lo hicimos en el 2021 y tiene buenas opciones de candidato, tanto hombres como mujeres. Lo que falta es organizar el método para empezar a posicionar a esa opción.